Hola, hola y bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Calvin. Yo te traigo un episodio interesante, bueno, como todos me parecen súper interesantes, pero la verdad es que en cuanto a terminología y demás me parece súper completo. Y la verdad es que es algo que hace tiempo que quería dar mi opinión sobre esto. Os estuve preguntando vuestra opinión, por lo que también he estado recopilando un poquito algunas de vuestras respuestas y luego os voy a exponer un poquito realmente lo que dice la bibliografía y según mi experiencia, mi perspectiva. El episodio se centra en diferenciar un poquito entre la práctica de yoga, flexibilidad y contorsión. Os voy a solamente explicar brevemente por qué traigo este tema hoy aquí, por qué he pensado que se merecía un episodio específico hablando de esto. Básicamente porque es muy común, sobre todo con la creciente popularidad de todas las redes sociales, encontrar muchísimas imágenes de personas practicando yoga y haciendo posiciones espectaculares y asociar que el yoga es simplemente hacer posiciones espectaculares o asociar que solamente gente flexible puede hacer esas posiciones o asumir que con cualquier práctica de yoga ya puedes llegar a hacer esas posiciones espectaculares. En general me vienen muchas personas que quieren entrenar conmigo, que muchos de sus objetivos vienen porque quieren mejorar en su práctica de yoga, son instructores e instructoras y quieren mejorar para enseñarlo y demás. Y realmente a mí también me hace plantearme algunas cosas. Los cursos de formación de yoga tampoco son cursos 100% parecidos a formación de entrenamiento en flexibilidad y contorsión. No es lo mismo, porque realmente nos centramos en cositas diferentes. Entonces, leyendo vuestras opiniones, al final más o menos había algunas personas que opinabais de manera muy parecida y decíais que vosotros habéis empezado a entrenar yoga y que sí, que habíais aumentado muchísimo vuestra flexibilidad, que encontrabais que os ayudaba mucho, que sin duda la flexibilidad y el yoga están súper relacionados. Otras personas decíais que os había ayudado, pero que habíais sentido que os faltaba un plus para seguir mejorando algunas cosas. Y me ha parecido muy curioso porque la opinión en general que tenéis del contorsionismo es que es lesivo. Es lesivo, que solo engloba trabajar con la espalda y que se necesita muchísimo más trabajo para hacerlo. Entonces, al final de todo, también os comentaré un poquito mi opinión sobre esto. Para mí, una de las claves que nos va a ayudar a diferenciar bien estos términos de yoga, flexibilidad, contorsión y demás, es básicamente el objetivo de la práctica, ¿no? ¿Por qué haces yoga? ¿Por qué te apetece empezar flexibilidad? ¿Por qué te interesa empezar contorsionismo? Básicamente, los objetivos. Yo creo que el objetivo muy diferencial es el del yoga. El yoga se suele practicar, sí que es cierto que hay casos aislados, que a veces vas al médico, te pasa algo y te dicen, te vendría muy bien hacer estiramientos, apúntate a yoga. Eso es muy común también. Pero en general hay muchas personas que también se apuntan a yoga por el tema de la práctica espiritual, porque trabaja también en un nivel un poquito más holístico en el tema de la paz mental, el equilibrio mente-cuerpo, gestión emocional, prácticas energéticas, a quien le gusta investigar el tema de los chakras y demás. Entonces al final el yoga también tiene un vínculo muy fuerte con el tema de la paz emocional, espiritual y demás. Creo que eso para empezar ya es una gran diferencia, que no significa que entrenando, por ejemplo, contorsión y flexibilidad no podamos llegar a estados meditativos, porque yo, por ejemplo, en mi práctica de contorsión, como es tan profunda, para mí es como una especie de desconexión brutal. Y sí que es verdad que a veces en algunas posiciones estoy tan sumamente concentrada en que todo mi exterior desaparece, estoy sola con mi cuerpo y puedo llegar incluso a estados como si fueran meditativos. Pero digamos que no es el objetivo principal, pero sí se puede conseguir, ¿no? Pero en el yoga sí que con los mantras, los pranayamas, las asanas, creo que es diferente. A veces incluso se trabaja de manera energética en algunos órganos, de cómo funcionan, etc.
Pero ¿qué sucede? Como lo he comentado, en Instagram a veces se ven posiciones brutales y todo el mundo relaciona con que el yoga es simplemente algo físico. Creo que ya es la gran diferencia. Por eso ahí hay una gran diferencia a tener en cuenta. Dentro de este campo del yoga, sobre todo, quería comentaros sobre el maravilloso mundo de la Ashtanga. Tengo muchísimas alumnas que vienen del mundo de la Ashtanga y yo quizás voy a compartir mi opinión. Puede ser que sea poco popular, pero os voy a dar mi opinión de verdad como entrenadora de flexibilidad y contorsionismo y luego friki total, la biomecánica y la movilidad, la anatomía y demás. En el Ashtanga se practican posiciones, yo voy a decir interesantes, cuando digo que algo es durillo, interesantes. Y bueno, sí que es cierto que van paulatinamente aumentando de intensidad a medida que se van avanzando en las 6 series que hay, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas cositas que a mí no me acaban de convencer. Si tú eres una persona que quiere mejorar en su práctica de Ashtanga, a mí me da la sensación de que hay ciertas posiciones que solamente con la práctica de la Ashtanga no las vas a lograr. Puede ser que las logres porque tengas un cuerpo muy agradecido o partas de un punto bastante avanzado, pero por lo general un gran porcentaje de la población, por ejemplo, un Kapotasana, que es una extensión de espalda muy profunda, doblarte como un pretzel básicamente. Si tú no preparas antes bien tu cuerpo y no trabajas otras cosas, es muy poco probable que la logres sin hacerte daño. Puede ser que la logres, pero también hay una gran posibilidad de que te hagas daño. Y de hecho, muchísimas de mis alumnas empiezan a trabajar conmigo porque tienen muchos problemas, sobre todo con las extensiones de espalda. Hay menos casos de problemas con las flexiones lumbares y de cadera. ¿A qué me refiero con esto? Plegados, pero también las hay. Tengo bastantes personas también que se han hecho mucho daño en los isquiotibiales e incluso son personas con protusiones o hernias y están haciendo flexiones lumbares cuando están completamente contraindicadas. Y ningún entrenador o entrenadora de Ashtanga han estado en clases, les han dicho, tengo una hernia lumbar, se han dicho, es igual, tú sigue haciendo esto. Una hernia lumbar y flexiones lumbares están completamente contraindicadas. Entonces a mí me llama mucho, son cosas que no acabo de entender, que me llaman mucho la atención y digo que puede ser poco popular, pues porque no pretendo meterme para nada con este tipo de práctica de yoga, porque me parece brutal las cosas que se pueden llegar a conseguir practicando este yoga. Me parece increíble la disciplina que has de tener para hacer tu práctica cada día, pase lo que pase, hacer todos los ejercicios, ir avanzando de series. O sea, me parece brutal, muy gratificante realmente para la gente que se dedica, pero sí que creo que solamente con esta práctica, para conseguir las posiciones que te piden conseguir para seguir avanzando de serie a serie, a mí me parece que es una práctica insuficiente, que no es suficientemente completa como para lograrlo. Seguramente habrá personas que piensen que no, que lo es, pero por lo que he visto en mis alumnas, por lo que he compartido con otros profesionales, las lesiones que vienen de esta práctica de yoga son muy frecuentes, son súper comunes, son bastante peligrosas algunas, porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en una de las series se pretende conseguir un chest stand, específicamente un face frame, que es un chest stand con los brazos por delante. Yo misma estoy practicando esa posición y antes de poder llegar a hacerla tengo que preparar muy bien mis flexores, muy bien la fuerza de mi transverso, muy bien la fuerza de mi glúteo, de los erectores de la espalda, aperturas de espalda alta, hombros, ¿no? Y me llama la atención que pensando en que solamente trabajando los antagonistas ya sea suficiente, pues no creo que eso sea muy sano para el cuerpo, y al final te planteas cómo puede ser que una práctica que tú empiezas porque se supone que te va a aportar más paz mental, equilibrio, paz espiritual, un trabajo así más profundo energéticamente, puede llegar a hacerte polvo el físico, ¿no? Trabajas en el plano energético y espiritual, pero el plano físico no está siendo muy bien respetado, a mi parecer. Entonces yo creo que
Las personas que se dedican sobre todo a esta práctica más intensa, si quieren conseguir algunas posiciones más avanzadas, en mi opinión, siempre va a ser necesario que complementen sus entrenamientos con algo más, con una práctica específica para lograr esa posición, sea una extensión de espalda, sea una posición de piernas, sea una posición como un plegado que es una flexión de cadera, sea lo que sea. A mi parecer es muy importante hacer un trabajo complementario y ahí es donde entra la flexibilidad muchas veces. Yo creo que hay un porcentaje muy pequeño de personas que tú veas en Instagram que practican disciplinas como puede ser la Ashtanga u otro tipo de yoga más demandante, como por ejemplo también puede ser el Rocket Yoga, donde se hace un montón de invertidas y que solamente hagan eso. Yo creo que un entrenamiento complementario muchísimas personas hacen para lograr esas posiciones, porque paradójicamente muchas de esas posiciones son posiciones de contorsionismo o de handstands, ¿no? Entonces, a veces si no hay ese trabajo complementario, como por ejemplo, os he estado hablando de cosas de espalda, pero vamos a pasar a los handstands o los pinos o las invertidas. Si tú no haces por ejemplo, hay personas que si no hacen un buen trabajo de empuje y aparte del entrenamiento de yoga trabajan la fuerza, por ejemplo, dorsal y de ese rato, al hacer posiciones como Sirsasana se hacen pólvoras cervicales. Entonces, quizás a esas personas sí que les iría bien una pequeña rutina complementaria de fuerza de empuje o de fuerza de tronco superior. O, por ejemplo, aparte de la práctica de yoga, no les iría mal un trabajo complementario de tracción porque hacen muchos empujes. Lo mismo pasa en el pole dance. Haces muchas tracciones, te vendría bien un trabajo complementario de empuje. Son cositas que yo me he ido planteando estos años y espero que te hagan reflexionar. Puede ser que pienses igual, puede ser que no. Yo creo que eso da igual, que lo muy importante es que compartamos nuestras opiniones porque todas son válidas y todas se basan realmente en lo que hemos estado viendo. Entonces, aquí entra un poquito también el tema de, vale, puede ser que siquiera que con el yoga se puede mejorar muchísimo la flexibilidad, 100% se puede hacer, pero si quiero hacer cosas un poquito más avanzadas, tenga que practicar de manera complementaria otras cosas. Aquí entra en juego la flexibilidad y la contorsión. Lo mismo que hemos comentado antes, los objetivos, no es lo mismo. El objetivo de entrenar la flexibilidad es aumentar tu rango de movimiento, porque también sueles aumentar la movilidad de tus articulaciones, aumentar, no voy a decir al máximo, pero aumentar la flexibilidad, el estiramiento de tu musculatura y a partir de ahí pues sentirte más ágil, más fuerte, poder llegar más profundo a ciertas posiciones. Pero en el contorsionismo realmente la práctica del contorsionismo se centra en lograr hacer X figuras. Básicamente el contorsionismo es eso, lograr hacer X figuras. Y para poder hacer esas figuras necesitas trabajar la flexibilidad, pero no solamente eso, necesitas muchas veces trabajar muchísimo la fuerza, muchísimo también la coordinación. Es un conjunto de cosas. Es como, por ejemplo, voy a pensar dos disciplinas, gimnasia artística, ¿no? Acrobática y demás. Para lograr hacer las acrobacias que hacen en las variaciones de suelo, no solo tienen que trabajar la fuerza y la potencia, también tienen que trabajar la agilidad, la resistencia, la velocidad y sin duda la flexibilidad. Por ejemplo, en el CrossFit, para poder hacer bien por ejemplo, unas dominadas, no solamente tienes que trabajar la fuerza, también preferiblemente has de trabajar la resistencia, por ejemplo, resistencia de tu antebrazo para lograr aguantar mucho rato el agarre en la barra y también la apertura de hombros. Entonces ya entramos en movilidad y flexibilidad. Entonces la contorsión, digamos que es un peldaño un poquito más allá que la flexibilidad, pero es por el hecho, no porque sea mejor, sino por el hecho de que te hace ir más allá porque necesitas aumentar en general todas tus capacidades para lograr X posiciones. Entonces la flexi es un trabajo más global y la contorsión se centra en conseguir X figuras. Es diferente. Es un punto que me parecía también importante destacar. Antes de entrenar contorsión es muy importante tener una cierta base en flexibilidad. Ya sabéis lo que me encanta poner ejemplos, así que vamos allá. Por ejemplo, antes de lograr un muscle up, que es una subida de calistenia o de CrossFit, has de saber hacer una dominada.
Algo así más sencillo quizás pueda conocer todo el mundo. Antes, por ejemplo, de hacer un split, has de hacer bien una zancada. Entonces, un trabajo previo de flexibilidad es muy importante antes de empezar a trabajar con torsión. Pero eso no significa que la contorsión solo la pueda trabajar un pequeño porcentaje de la población. Eso no es verdad. Si tú sabes cómo trabajarlo y te pones a entrenarlo preferiblemente con un entrenador o entrenadora, sobre todo la contorsión, puedes llegar a hacer cosas espectaculares. Y tampoco estás obligado realmente, si tú trabajas flexibilidad, al final a llegar a hacer contorsión. No es así. Hay personas que les gusta trabajar a flexibilidad porque les hace sentir mejor y no tienen ningún objetivo marcado. Eso también me ha pasado, de empezar a hacer clases a algunas personas que no tienen, ¿no?, ningún objetivo específico de que quieran conseguir y simplemente sentirse bien. Luego, normalmente, siempre acabas teniendo objetivos específicos, pero puede ser que no, y eso también es completamente lícito y está bien. Pero sí que es cierto que cuando te empiezas a marcar ya un objetivo más específico, pues empiezas a trabajar un poquito más de otra manera. En mis formaciones, por ejemplo, siempre empiezas a trabajar un rango de movimiento general en todas las articulaciones del cuerpo, una flexibilidad básica, y luego ya vas avanzando. Y cuando te pones un objetivo más avanzado, como puede ser, por ejemplo, una aguja, un split, un oversplit, etcétera, sí que tienes que trabajar de una manera mucho más completa y muchísimo más exigente. Pero eso no significa que la contorsión sea una práctica lesiva. Eso es para mí es fundamental que quede claro, de verdad, lo puede hacer todo el mundo siempre y cuando se sepa cómo trabajar, siempre y cuando haya desarrollado una base buena de flexibilidad. Sé que a veces los básicos son aburridos, pero siempre hay que pasar por ellos. Las rutinas de contorsión en general son súper repetitivas, pero es así, los básicos tienen que seguir estando, siempre hay innegociables. Y el repasar esos básicos va a ser la clave de que no sea una práctica lesiva. Así que, por favor, rompamos con la creencia de que contorsionismo es igual a lesión y también rompamos con la creencia de que contorsionismo es igual solo a flexi de espalda. No es así. Existe en el contorsión, se tiene que trabajar todo, se tiene que trabajar, por ejemplo, muchísimo también las piernas. Y muchas posiciones de contorsión son lo contrario, no son extensiones de espalda hacia atrás, son flexiones de columna hacia adelante, lo que se suele llamar back bending o front bending. Front bending serían flexiones hacia adelante, back bending extensiones hacia atrás. Entonces, esto para mí era algo importante, que quedara claro, pero un poquito lo que de verdad para mí es importante que os quedéis con este mensajito es que trabajar yoga, o sea, tú practicar el yoga es algo maravilloso porque ya estás dedicando un ratito de tu tiempo al día a estar contigo, a conectar con tu cuerpo, a conectar con tus pensamientos, con tus emociones. Eso me parece súper valioso. Creo que eso también se puede lograr con cualquier cosa que hagas, el dedicar un ratito, pero específicamente en el yoga, que tomas mucha conciencia de lo que estás haciendo, te va a llevar muchísimo beneficio. Vas a mejorar mucho tu flexibilidad, seguramente tu concentración, tu equilibrio, tu paz mental, va a estar maravilloso. Pero si te decides ir un poquito más allá y ponerte a explorar algunas posiciones más avanzadas, puede ser que llegue el momento en que solamente con tu práctica de yoga no tengas suficiente, sobre todo si haces un tipo de yoga más exigente, como puede ser el rocket o el ashtanga. ¿Significa eso que sí o sí tengas que hacer una práctica complementaria? No lo significa, pero sí que es cierto que si tú empiezas a sentir que estás muy estancada, que sientes mucha rigidez en algunas posiciones, que no avanzas o que incluso te estás haciendo daño haciéndolo de esta manera, creo que es muy importante que tomes una decisión de primero pregúntate, ¿de verdad quiero conseguir esa posición? ¿De verdad me vale la pena conseguirla? Y si de verdad lo quieres, te plantees hacer una práctica complementaria en flexibilidad. Y si esa posición es más avanzada, es una posición específica, posiblemente te valga la pena plantearte una práctica en contorsión. Porque ya te digo que yo creo que hay muy poquitas personas que, por ejemplo, puedan lograr un chest stand sin antes haber trabajado bien su flexibilidad y unos entrenamientos de contorsión bien completitos. Quizás las hay, pero yo creo que debe haber poquitas, y muchas de las que están en ese camino se pueden hacer daño si solamente piensan que con su práctica de yoga es suficiente.
Que no sea suficiente no es nada negativo, ni significa que piense que es menos, para nada. Creo que es diferente, que las personas que tenemos nosotras mismos objetivos diferentes cuando decidimos entrenar un yoga u otro. Yo, por ejemplo, el único yoga el cual he estado entrenando varios años, ahora ya no, pero estuve en un tiempo durante el bachillerato en el instituto, fue el Kundalini, porque tenía mucho estrés y mucha tensión emocional, y ese tipo de yoga diferente, más de respiración, de movimientos suaves con la espalda, que había también prácticas que eran exigentes, me fue muy bien. Si hubiera tenido un objetivo más físico, quizás me hubiera apuntado a otro tipo de yoga, pero en ese momento me ayudó. Entonces espero que te haya gustado. No dudes, aunque me hayas escrito ya, puedes escribirme de nuevo, comentarme tu opinión sobre esto, qué te ha parecido, que te haya inspirado, que quizás te hayan resonado algunas cosas. Yo creo que cuando nos resuenan cositas siempre es muy interesante. Y sin duda, pues que hayas disfrutado escuchando este podcast. Te mando un beso muy, muy, muy fuerte. Y ya sabes que cualquier cosita estamos aquí y nos vemos en el próximo episodio. Un besote.